actual. ¿Ya? Sí. Lo que tengo entendido yo. ¿Y para qué sirve? Para poder, para que haya un orden, digamos, y son como, claro, para que haya un orden dentro de una sociedad. Uh-huh. Sí, Los derechos y deberes de cada ciudadano. Ya. ¿Ustedes creen que la Constitución reconoce los derechos de las personas en este momento, o no? En parte. Claro, en parte, sí, no todas. En este sentido, ¿qué derechos creen ustedes que no se están reconociendo en este minuto? A mí modo de pensar lo que es educación. Educación gratuita. Como debería. La educación como derecho, entonces. También vamos a hablar de eso. Y no se está cumpliendo mi derecho al yo tener que cancelar una matrícula o una mensualidad. Bueno, si bien existe la opción pública, pero no es la misma calidad, es mucha la brecha que hay entre lo público y lo privado. Eso es. Entonces, la ciudad hace ese derecho que no se está cumpliendo. ¿Cachai? Eso es como lo dice. ¿Ustedes saben cuándo se creó la Constitución que actualmente rige Chile? El 32. En los 80, perdón. 1980, que fue bajo dictadura militar. Sí, exactamente. En torno a esto, ¿saben más o menos cuántas veces se ha creado una constitución distinta en Chile? Sí, yo sé. ¿Cuántas la veces? Primera, recuerdo el 823, 826, que fue bajo el gobierno de Portales, después una 8, si la redactó él y Andrés Bello, la del 33 sí fue él, 1833, después vino la de 1925 bajo el gobierno de Alessandri y después vino la de 1980 bajo Pinochet. ¿Está bien? Sí, o sea, sí, aquí nosotros vamos a ir agregando información en torno a estos temas. ¿Seguimos o quería hacer alguna otra pregunta? No, sigo. Ya. Pasa la diapositiva, ¿no? Ahí. Listo. Ya, bueno, como ya conversamos anteriormente, la Constitución es la decisión política fundamental que un pueblo puede adoptar. Es la ley de leyes y la que determina que somos comunidad política. Por ejemplo, en Chile, la Constitución considera que Chile es un gobierno democrático y considerando que eso se hizo en dictadura, igual es algo extraño. Sí, es raro. También, por ejemplo, la Constitución es la regulación normativa que gobierna las vidas de los ciudadanos y en última instancia es la que gobierna prácticamente cualquier acto en el país. Y cada cosa propuesta por la ciudadanía requiere el permiso de la Constitución. Entonces, por ejemplo, si uno hace una ley que el Tribunal Constitucional crea que no es válida de acuerdo a las leyes que se pusieron en la Constitución, la puede vetar y rechazarla. Por eso que nosotros pusimos estas imágenes de la salud, de la educación y el medio ambiente, que son leyes que también se pueden postular en la Constitución y deben ser derechos principales que en general en Chile están extraviados. Exacto. Sí, pues, bajo esa mirada, disculpa, esa mirada y obvio, pues, ahí están los peros. Si bien está el derecho a todo eso, pero no hay un asunto igualitario. Y claramente la parte del medio ambiente está sobreexplotado, ¿cachai? Yo no sea, por más que digan que hagan cualquier programa parche o cualquier programa para la tele o para las comunas que sea muy pequeño, se está sobreexplotando el medio ambiente, lo que son las mineras, lo que es la pesca, lo que son miles cosas, y está todo hecho como pesado netamente para los empresarios, ¿cachai? Que fue hecho bajo esa... bajo ¿cachai? ¿No? Entonces, eso, netamente, ¿cachai? ¿No? Eso. Sí, ese tema es relevante también, que la Constitución de 1980 fue hecha como para privatización también de recursos básicos en general. Avanza, ¿y tú? Ya. Voy. Ya, ahora me toca a mí. Ya, primero ahora voy a hablarles yo de los elementos que están contenidos dentro de una constitución. Bueno, la constitución, lo relevante de ella es que define el actor político del pueblo, que era en el fondo lo que habíamos estado hablando en delante,
el hecho de los deberes y derechos que mantiene su sociedad, la sociedad que rige esta misma, y se encarga de distribuir el poder. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Que nos afecta directamente a nosotros como chilenos, ya que al definir nosotros como pueblo, define para dónde van a ir nuestras leyes y hacia dónde van a apuntar. O sea, qué es lo que busca el país en general. Si buscamos un país más unido, si buscamos un país más igualitario, y son los temas centrales que va a tocar. Los derechos y deberes se refieren a la relación lo que nosotros tenemos que hacer como chilenos, por ejemplo, la cantidad de impuestos que tenemos que pagar, o lo que nosotros necesitamos hacer para hacer movimientos políticos como salir del país o obtener una casa. Y en eso se basa nuestro derecho y deber, y también los derechos que tenemos a atención en salud pública también están relacionados con la Constitución. Y el hecho de encargarse de distribuir el poder quiere decir de repartir el poder tanto judicial como jurídico, o sea, la creación de leyes, como que sea separado de la gente que controla que se cumplan las leyes, la gente que las crea es otro ente, y la gente que ve que estos castigos se llevan a cabo también está separado en otro ámbito. Esos son como los primeros puntos a tratar sobre una constitución. La constitución actual, que es la de 1980, es la que nos rige actualmente y fue creada en dictadura militar. Principalmente fue sin participación ciudadana, o sea, fue con participación ciudadana, pero no se garantizó, y fue a través de una comisión designada que era propuesta por las Fuerzas Armadas. También el texto fue plebiscitado, sin embargo fue plebiscitado después de que se hizo la Constitución, o sea, nadie que no sea de las Fuerzas Armadas prácticamente o del partido dictatorial no participaron. Solo participaron en la votación de si se aceptaba esa Constitución o no. También no hubo supervisión electoral y fue en un contexto de fuerte represión. También la Constitución determina que somos una república democrática, que es lo que dijimos anteriormente, que en verdad es raro considerando que fue en dictadura. También dice que es una democracia protegida. Esto como para resaltar un poco lo de las policías secretas y esas cosas que podían proteger al Estado contra cualquier otro pensamiento que no sea el dictatorial. También nos presenta como un Estado unitario y centralista, dividido en regiones y transfiere muy poco poder a las regiones. ¿Alguno de ustedes me gustaría saber si es de región? No, somos todos de Santiago. Somos todos. Tenemos compañeros que sí son de regiones. ¿Saben si ellos van a votar? No, pero sí. No sabemos, pero sí van a votar. Ya. En el sentido de haber dictadura. Sí, nos vamos a regir. Ya. En la práctica actual, la Constitución en general no ha permitido la vía política y la participación. Y en general hicieron leyes que ralentizan los procesos comunitarios y que ralentizan también la creación de leyes a favor de la comunidad y sociedad. ¿Puedo agregar algo? Sí, cuando quieran. Me quedo dando vuelta. Lo que igual influye mucho en la constitución actual que ha habido y que llega a cambiar esto como se supone que debería ser, también tiene mucho que ver también el poder legislativo. ¿Sí? Van a haber muchas leyes que están, o sea, digamos, no sé, yo hablo en lo que es el cultivo medicinal, etcétera, esas cosas están súper, digamos, mal legisladas. Sí, o sea, hablando del mismo tema, es un problema el hecho de que la Constitución reparte el poder legislativo para el hecho de que tenga que votar un 50%, 2/3 partes del Senado para aprobar una ley. O sea, que tiene que estar de acuerdo más de un 70% del Senado aproximadamente para que una ley se lleve a cabo. ¿Y cuál es el problema de eso? Es cuando una ley es parte de la minoría, es muy complicada que se lleve a cabo.
O sea, si un 50% y uno tampoco basta, sino que las leyes tienen que ser aprobadas por una suma minoría, y la otra parte es que el Senado está construido como un sistema muy cerrado, donde es complejo entrar, y ahí es donde coartan la participación de los mismos chilenos a la hora de seleccionar sus leyes, ya que estas leyes son seleccionadas por un grupo cerrado de personas, donde, para más remate, 2/3 partes de este grupo tienen que estar de acuerdo para que esa ley recién se lleve a cabo. Lo más loco, partes fueran equitativas de un 50 y 50 y las leyes se aprobaran con un 50 más 1. Sí. Sí, ahí sería, o sea, podríamos optar a por lo menos generar un movimiento político más grande que el que hay actualmente. Ese es el problema, que hay un estancamiento muy grande, políticamente hablando. ¿Yo puedo agregar algo? Sí, adelante. Quería agregar, o a modo de consulta, fue ahí también cuando se creó ese hermetismo en cuanto a, bueno, lo primero, que todo la plata que genera del cobre va a un porcentaje a las Fuerzas Armadas. Sí, también. ¿Ya? También el hermetismo que las Fuerzas Armadas tienen para ellos distribuir y hacer lo que se les pare el poto con esa plata. Por eso debieron tantos desfalcos y tantos años con respecto a eso. Ellos no son, ¿cómo se llama? No son controlados por otros medios. La Contraloría no puede meter, las leyes no se pueden meter, los milicos solamente ellos ven su plata, ¿no? Entonces también, eso se generó ahí también. O sea, y algo súper injusto, transparencia, sí. le viene a todo el mundo, y los milicos durante años se han llenado los bolsillos de plata. Gracias. Igual, además, lo más todo igual sería que hay un dicho que dice nadie sabe para quién trabaja, y la nacionalización del cobre fue gracias a Allende. Sí. En esos tiempos igual le intentaron cambiar todos los proyectos quizás beneficiosos para la comunidad que hizo Allende, Frei, las reformas agrícolas también. Igual, nosotros aquí tampoco estamos, como para dejarlo en claro, hablando de partidos políticos, ni tampoco nosotros queremos influir en su voto, sino que nosotros lo que queremos es entregarle información para que para que vean qué tan importante puede llegar a ser la participación ciudadana en estas circunstancias. Sí. De hecho, Álvaro, disculpa, las intervenciones mías son netamente neutrales. Yo tampoco tengo partido político, pero sí estamos hablando de la Constitución. Y todos estos datos son... No, y lo encuentro súper injusto. Y bueno, si hubiera sido una dictadura socialista, hubiera pensado lo mismo, ¿cachai? Sí. ¿No? Sí, o sea, nosotros no decimos que esté mal que ustedes tengan su opinión política, al contrario, está súper bien, sino que ante cualquier duda, o si alguien se siente ofendido, la verdad es que la presentación solo busca entregar información. Es para eso, no. para que, o sea, buscar no ofenderlos en ningún sentido. Por el chancho. Oye, en este momento estamos contextualizando más que nada la Constitución antigua aquí. Es que, o sea, independiente de un color político, yo también soy apolítico, pero dependiente de un color o del otro, si uno más o menos maneja una información básica, más o menos real, o sea, es lógico que sigamos apoyando lo que está. O sea, sí. Ahora, me gustaría preguntarle a ustedes lo siguiente. De una u otra forma, la velocidad de la cual estamos viviendo, el avance en los tiempos, las perspectivas que tenemos de ver la vida, de una u otra forma también nos condiciona respecto de nuestras leyes. ¿Qué piensan ustedes con respecto a cada cuánto tiempo nosotros deberíamos ir reformando, modificando, ampliando la Constitución? Yo creo, no sé si es un tema de reformar la Constitución de forma seguida. Yo creo que lo importante es que la Constitución permita una participación ciudadana más amplia a la hora de crear leyes, porque las leyes en el fondo están dirigidas hacia ustedes, hacia nosotros, que somos la gente a la que le afecta directamente, todos los chilenos en el fondo, desde los empresarios hasta la gente más pobre, todos los chilenos nos vemos afectados por las leyes. Y la Constitución debería garantizar que nosotros pudiéramos elegir en alguna alternativa a las leyes, porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros podemos elegir cada cierta cantidad de tiempo? Nuestro alcalde y nuestro presidente, y no tenemos mucha mayor elección a la hora de hablar de cualquier otro tema.
somos como un pueblo muy coartado a la hora de relacionarnos políticamente. Y eso ¿Ya? igual se puede ver en el nivel de participación que tenemos los chilenos a la hora de votar, que va a votar un 30% de la población nacional, porque la gente está muy alejada de la política en sí, y es porque el sistema que se rige por la Constitución no aleja. O sea, la Constitución está hecha para que las instancias de selección no sean muchas, ni tampoco sean, o sea, y tampoco nos veamos gratificados en el fondo, porque nosotros elijamos a quien elijamos, va a hacer cosas buenas y va a hacer cosas malas, y siempre vamos a ver una ley que nos beneficie y otras, o políticas que nos beneficien y otras que nos retraigan, pero no tenemos una participación directa en esta. Y bueno, y la persona también que digamos, por votaciones, por democracia se elige, tampoco tiene mucho poder de influir sobre la Constitución, porque esa persona también queda bajo el régimen de la Constitución, digamos. Sí, o sea, bajo los estatutos que estamos ahora, claro, de hecho, actualmente la Constitución se está haciendo este cambio por un cambio netamente social que ha habido en el país, que es que hubo una revuelta civil tan grande que se optó por cambiar la Constitución, porque la Constitución en sí está hecha para no ser cambiada. O sea, si los políticos netamente quisieran cambiar esta Constitución, necesitaríamos 2/3 de los políticos de acuerdo en querer cambiar este sistema que los favorece ampliamente. Sí, obvio, el plan de ellos era eso, generar solamente, Claro. que se genere entre ellos nomás, entre los bandos políticos, y da lo mismo que creen nuevos partidos la cuestión, si al final son los mismos monos que están en el circo, ¿cachai? Entonces, y logra su cometido, que en realidad ellos vayan y que la ley no pase de un lado para otro, si bien pasa a la Cámara de Diputados, después el Senado, ellos ven lo que les conviene o no les conviene, entonces igual los colores, independiente del color político, queda en la clase política todo este manejo. Eso es. Y además hay que considerar que en esos tiempos, por ejemplo, se vetaron a los partidos de izquierda, también en general los diputados y las cámaras de senadores eran elegidas por el mismo partido dictatorial también. Entonces prácticamente solo podían elegir entre gente de su mismo bando. Era casi imposible hacer un cambio. Ese en verdad es nuestro fin, que ustedes se puedan dar cuenta que quizás la Constitución tiene sus fallas y que quizás en general ustedes puedan ir a votar y participar, y que en verdad esto es un comienzo para quizás buscar participaciones más amplias a través de una nueva Constitución o no, si es que ustedes no quieren una. Ya, siguiendo con la información, ahora vamos a hablar de la experiencia que ha tenido Chile a la hora de generar constituciones. La Constitución se ha cambiado una en 1810. Se te fue el volumen del micrófono. ¿Estás muteado, Vito? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya, perdón. Continuando con la información, vamos a hablar de la experiencia que ha tenido Chile en torno a las constituciones, a generar constituciones. Se han generado 4 veces constituciones, y lo importante de estas 4 veces es que ninguna ha sido con participación ciudadana. Esta es la primera vez que la ciudadanía tiene derecho a participar, y a participar en si se va a cambiar, y dependiendo del voto, si hay un nivel de participación ciudadana o es netamente político. Y a eso es lo que nos enfocamos en este minuto. La primera vez que se generó una constitución en Chile fue entre 1810 y 1820, pero esta se generó fruto de las estrategias militares, ya que en ese momento Chile igual estaba definiendo sus territorios, y todo el camino que buscaba la constitución era más a unos chilenos patriotas que buscaran mantener un territorio y generar una identidad nacional. Luego se cambió en 1833, y esta buscaba un orden impuesto, o sea, políticas de orden público, un centralismo que es que todo se remita a la capital para que la capital crezca. O sea, las políticas se hacen en torno a la capital de Chile. Y un gobierno impersonal. ¿Qué quiere decir que sea un gobierno impersonal? Que es un gobierno alejado del pueblo. O sea, si bien podíamos elegir nuestro regente, era
todo el resto del gobierno se alejaba de nuestras manos. O sea, la participación política era muy baja. Luego se cambió en 1925 por una guerra civil interna en Chile. Y esta constitución solo fue supervisada por parlamentarios y presidente. Entonces también dejan de lado al pueblo y tiene un carácter solo político, donde igual la frase está mal implementada porque el pueblo es parte de la política, pero en esta no. O sea, aquí es invisibilizada la voz del pueblo. Y el último cambio, que claramente todos mantenemos más información y que nos damos cuenta que ustedes también mantienen harta información, es el cambio de 1980, a cargo de la Cámara de Senadores, si no me equivoco, del general Pinochet. Y este cambio es netamente económico, o sea, es una constitución que apunta a mantener un legado económico. O sea, la ley facilita la generación de leyes que aumenten el ingreso al país o que aumenten el comercio en general en el país, pero no apunta al pueblo, o sea, deja de lado el pueblo en este sentido. Y por eso esta instancia es tan importante, la que viene, porque es la instancia en la que le están permitiendo participar al pueblo. O sea, si nosotros vamos a participar o dejamos de participar, porque también es nuestra elección, es súper importante porque es la primera vez, o sea, es histórico. Todo lo que lo hagamos, vamos a pasar a ser parte de la historia, por así decirlo. Pues la primera vez que se da en Chile. Y queremos terminar con dos cosas. Vamos a mostrarle un video después en relación a los temas que vamos a hablar, y con esta preguntita queremos empezar a generar un poquito de debate o de un intercambio de ideas más que nada. La pregunta es, ¿qué cambios les gustaría que trajera la Constitución? O sea, si se llegara a cambiar la Constitución, ¿qué es lo que ustedes esperan de esta nueva Constitución? Más igualdad, yo creo. Una equidad. Que todas las clases económicas, digamos, o clases sociales, tengan el mismo acceso al mismo tipo de salud, al mismo tipo de educación, al mismo tipo de crédito bancario, digamos, a eso, o sea, que todos tuviéramos el mismo, que no sea tan focalizado. Por mi parte, lo que hablé sobre las Fuerzas Armadas, ya que se regule un poco más el ingreso del cobre o en realidad de los ingresos del país, y que ellos puedan ser, que la Contraloría pudiera ellos, ¿cómo se llama?, controlarlo con respecto a sus gastos, a sus sueldos y a todo eso, y como todas las Fuerzas Armadas en realidad. Y lo otro, el asunto de las leyes, que sean lo que estás hablando tú, que sea un poco más, que no exista ese absoluto, ¿cachai?, para que una ley sea aprobada y que haya más participación ciudadana. Igual hay muchos actores, ya sean políticos o ya sean sociales, ¿cachai?, comunales y cosas así, que están mucho más en el meollo de los problemas de la gente, que podrían tener participación directa en ciertas leyes, ¿cachai? No que solo los políticos de cuello y corbata, estos que se llenan la plata y que ahora en sus ¿cómo se llama?, en sus comerciales dicen, ¿para qué vamos a hacer una nueva constitución si significa gastar mucho dinero, gastémoslo en otra cosa? Ahora se preocupan de eso, y cuando sus sueldos millonarios no los tocan ni por nada. La otra vez, para subir los sueldos, estuvieron todos de acuerdo y hasta se reían y se abrazaban de un partido con otro. Entonces eso. Y que bajen de una vez por todas los sueldos de los parlamentarios. Eso por ahí. Y nomás. Oye, si Chile es un país eminentemente rico, donde la repartija de la riqueza es absolutamente incongruente, porque menos de un 8% se reparte el 90% de la riqueza y el resto queda para los más pobres, los estratos medios. Entonces, ¿qué forma de repartir? ¿Cómo ven la palabra repartir los que legislan? Una vez yo tuve la oportunidad de conversar con uno de estos tipos y me dijo que acaso apoyaba su idea. Entonces, estábamos hablando del tema del sueldo mínimo hace un par de años. Entonces yo le dije, mire, cuando usted
enseña al pueblo a vivir en ese tiempo eran como 120.000 pesos. Cuando usted enseña al pueblo cómo se vive con 120.000 pesos, cuando usted viva con 120.000 pesos y demuestre qué es lo que puede adquirir, qué puede comer, cómo se puede educar con esos 120.000 pesos, yo le puedo creer. Pero si usted gana 5 millones de pesos y considera justo un ingreso mínimo de 120 lucas, es absolutamente incongruente. ¿No lo crees tú? Por lo menos es lo que pienso yo al día de hoy. Y aún, de hecho, como que en verdad todavía no sube mucho el sueldo mínimo. Sigue siendo como incapaz de cubrir las necesidades básicas de cualquier persona, yo creo. Aquí el Pato le toca. Sí. Ya, a mí me gustaría que la Constitución, como primera cosa, llegara a conocimiento de todos los chilenos, casi como obligatorio, ya y explicado con pera y manzana. Y después, lo otro que me gustaría que tuviera la Constitución, no que al reformularse, al crearla, dure 40 años más, sin modificación, sino que tenga una propiedad que le dé un derecho al pueblo en base al conocimiento que va a tener de su Constitución, la posibilidad de cambiarla, que tenga un ítem, por decirlo así, de flexibilidad, para que en la práctica se vea si la Constitución es beneficiosa para todos, por igual. Y de no ser así, que haya un ítem que permita que ésta sea modificable por voto mayoritario del pueblo. Esas dos cosas. Y yo también me acordé de algo más, que la gente puede, por derecho constitucional, que la gente pueda disponer de sus ahorros para la vejez en cualquier momento que ellos gusten, no que se adueñen los de la AFP de la plata que a los trabajadores les corresponde. En el fondo, estas políticas que nos obligan a manejar nuestro dinero de cierta forma, es todo constitucional. Y claro, es algo que claramente si queremos cambiar, tiene que ser un cambio a partir de la constitución actual que tenemos. Esto de que puedan manipular nuestro dinero casi a libre, como a dispensas de nosotros, Claro. un Bueno, poco también, grave. o sea, yo también lo que me gustaría y que sería racional, porque hoy en día es totalmente inexplicable que el litro de leche en Chile tenga el mismo valor que un litro de leche en Londres, donde los sueldos son hasta 6, hasta 8 veces superiores acá, donde la jornada allá, en gran parte de Europa, las jornadas laborales son de 4 horas, no de 8, y acá se gana, o sea, digamos, en comparación al costo de vida con el acceso que tengo yo a un sueldo mínimo, es ilógico. Yo no puedo tener un sueldo mínimo donde gano 300 y algo, creo que son, 350, 340, y tengo que pagar un arriendo sobre los 150.000 pesos. La locomoción es el país donde la locomoción es más cara en Sudamérica, supera el dólar. Y mala. Y mala, de mala calidad. Entonces, donde el impuesto a carreteras es carísimo, entonces tiene que haber un balance entre lo que yo gano y el costo de vida que hay. ¿Para qué? Para yo no tener que trabajar horas extras para que me pueda alcanzar el sueldo para poder mantener una familia, para poder comprarle cuadernos a un niño para que vaya a estudiar, etc. O sea, tiene que haber una equidad, un balance sobre lo que se puede ganar y sobre el costo de vida, digamos, básico. Yo estoy hablando del kilo de pan. El kilo de pan supera el dólar. No puede ser que yo por día gane entre 10.000 pesos a 15.000 pesos y yo tenga de costo de vida diario de 15 a 18.000 pesos solo de sobrevivencia. Que los chilenos podamos vivir y no sobrevivir. Álvaro, disculpa, para terminar con mi asunto de la AFP, ¿por qué considero que es importante esto? Porque no es algo menor. Eso involucra a mucha parte de la población
involucra muchos miles de millones de dólares durante muchos años. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué me provoca? Que ¿por qué se enriquecen con nuestra plata otras personas? Si esa riqueza estuviera canalizada y estuviera focalizada en los mismos trabajadores o en el Estado o dándole un buen uso, ¿cachai? Sería otro el cuento. Pero resulta que se enriquecen los mismos tipos, los mismos dueños, los privados. Las FP son todos dueños privados, ¿cachai? No hay ningún conglomerado, ninguna cuestión y no va en beneficio de los trabajadores. Y lo que pasa siempre y que todo el mundo sabe, que cuando ellos pierden en la bolsa, nunca pierden ellos, sino que resulta que no rentabilizó tu grupo y caga el trabajador. ¿Cachai? ¿No? Entonces, es fome, súper fome eso. Mira, disculpa, yo estoy ligado en parte a la educación. ¿Sabes tú qué es lo que costaría que la educación chilena fuera gratuita? Solamente la firma del presidente. ¿Y por qué no firma el presidente? Porque todos sus amigos, o sus amigotes, o como quieras llamarlo, su camarilla, que de una u otra forma lo protege, ¿no es cierto?, tienen intereses en la formación de todos los chilenos, de los futuros ingenieros, de los futuros médicos, de los profesores, de todo. Entonces, como hay intereses creados, él se le va a provocar un conflicto político, ¿ya? Y el tipo, como obviamente no está ni ahí con el pueblo, porque él es un tipo poderoso desde el punto de vista económico, no le interesa que el pueblo tenga educación. Yo estoy muteado. En general hay que considerar que eso de como de repartición de recursos en sí pasa en casi todas las empresas privadas del país. Educación, en salud, en AFP, en minería, en recursos básicos, comida, en todo. Obviamente. Y el problema es que justamente eso, no cuesta solo la firma del presidente, porque si costara solo la firma del presidente, en el fondo igual nosotros tendríamos más nivel de participación porque podríamos elegir un presidente que quisiera que la educación fuera gratis. El problema es que cuesta que sean 2/3 partes de 60 personas sobre las que nosotros no tenemos ningún poder. No tenemos ningún sistema de opinión. O sea, son personas que se seleccionan de una forma en la que nosotros no tenemos cero participación. Bueno, para seguir con el debate y ejemplificar algo, les voy a compartir un video. Espero que lo puedan ver. Es algo relajado, pero lo vamos a trabajar también en torno a este tema. ¿Se está compartiendo, cierto? ¿Lo ven? Sí, correcto. Ya. Espero que lo escuchen. Está cargando. Ahí está. Para paisanos comunes como tú y yo, señor Simpson, tal vez le sorprenda saber que yo soy inmigrante. ¿Tú? No puedo creerlo. Sí, un inmigrante ilegal, señor. Si aprueban la propuesta 24, tendré que salir de este país. Quisiera haber podido estar un año más o dos. Había tanto que quería ver y hacer y dejar que me hicieran. Dios mío, me concentré tanto en buscar chivos expiatorios con la propuesta 24 que no pensé que también podría afectar a alguien que estimo. ¿Sabes qué, Apu? Te voy a extrañar mucho, mucho, de verdad. Te quiero fuera. Yeah. Bueno, con el fondo lo que queríamos ejemplificar con este video es el hecho de... Mutea el compu que estaba ahí repitiendo. A ver, ¿Qué cosa? ¿Se escucha es por mi audio. Ah. A ver, déjame desactivar el mío. Ya. Sí, debe haber sido porque se estaba compartiendo. Lo voy a ver si lo puedo cambiar. Sí, aquí lo cambio. Compartir. Listo, ya. ¿Ahora está bien el audio? Sí, bien. Ya. Bueno, ¿escuchaban bien el video? Sí, bien. Ya. Con el video lo que queríamos demostrar era el nivel de participación ciudadana que se ejemplifica en el fondo en otros países. En esta caricatura, si ustedes se dan cuenta, te muestra que hay un nivel de participación ciudadana súper grande porque ellos están hablando de votar sobre una ley de inmigración. O sea, como ciudadanos de un país, ellos están votando de hablar sobre
una ley de inmigración. Ni siquiera están hablando de personas que van a elegir la ley. Ellos van a votar directamente si la ley se aprueba o se rechaza como pueblo. Y eso en el fondo es la idea que esperamos que tengan más presente de por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos votar en el fondo por las leyes que nos van a afectar directamente? Yo tengo una opinión. Uh-huh. Con respecto a los inmigratorios, mira, me acuerdo al tiro, he visto la franja ya y encuentro casi desesperante lo que tiene esta gente de derecha con el rechazo de poner a un tipo, a un cabro, a un joven así, que no lleva no sé cuánto tiempo aquí en Chile, que supuestamente este es el paraíso, que le ha dado esto, esto otro, y él quiere esto para Chile, ¿ya? Yo no tengo ningún problema con respecto a los extranjeros, pero encuentro que para estas cosas, esta gente solamente estaba buscando un trabajo, una estabilidad, que obviamente no es comparación al Estado como ellos venían arrancando de su país de origen, ¿cachai, no? Entonces que vengan y se interfieran directamente en esto, lo encuentro una medida política muy desesperante por parte de ellos, me llega a dar hasta risa. Pero si a mí me preguntas, yo diría que igual excluiría de cierta forma, en cuanto al valor de la Constitución, a los extranjeros que lleven por lo menos cierto tiempo en Chile. ¿Cachai, no? Porque ellos no han vivido el asunto como se ha vivido aquí hacia atrás. Y esos tipos resulta que por una casa, por un arriendo, o por ciertas cosas que no se están normalizando ahora con respecto a la inmigración, ellos se sienten bien y se sienten como que los están recibiendo bien y apoyados por sobre los ciudadanos chilenos. Te lo digo en carne propia. Yo buscando un arriendo, hace 1 año, 2 años atrás, me di cuenta que solamente ofrecían arriendo a colombianos, que venezolanos, que esto otro, que esto otro, con ciertos requisitos. Y yo como chileno, teniendo trabajo, teniendo todo el recurso para ver esto, me veía mermado en contra de ellos, ¿cachai, no? Siento que esos tipos, no sé cómo decirlo que no suene feo, pero siento que no tienen mayor, por decir así, soporte o base, ¿cachai? Con respecto a su actuar, o a su trabajo, a su cuestión, pero sí lo apoyaban a ellos, ¿cachai, no? Bueno, yo me sacaba la chucha, tengo plata y toda la cuestión y no podía conseguir un arriendo, ¿cachai, no? Lo mismo, por ejemplo, que pasa, aquí pasa, bueno, tú eres de Maipú, entiendo, y hay un pajarito con cabina de Melipilla, lo que está abajo, lo que se construyó abajo, esa ciudad, esa mini ciudad que se construyó, ¿cachai, no? O sea, se toman espacios como sea, y los protegen, ¿cachai, no? Los protegen por sobre ciertos derechos que deberíamos tener los chilenos, ¿cachai, no? Yo no soy en absoluto, yo no soy, ¿cómo se llama?, xenófobo, ni mucho menos, pero ante esto, yo creo que tiene que haber un mínimo de años para que los extranjeros puedan participar en este asunto del plebiscito. Sí. En este caso, extranjeros que no estén o con nacionalidad chilena no pueden participar del plebiscito. Prefiero a los de nacionalidad, porque resulta así. No, pues los que no tienen nacionalidad ya no deberían ni estar acá. Estamos hablando de los que tienen RUT, ¿cachai? Los que tienen RUT chilenos. Yo creo que debería haber un mínimo de años residiendo en Chile, ¿cachai? No cualquiera que agarró la residencia recién se pueda poner a... Y con antecedentes intachables también. Bueno, sí, igual hay para conseguir la residencia en Chile, creo que hay que pasar 5 años con una vivienda ya en el país para conseguir la residencia, o casarse por el civil, si no me equivoco, con una persona que ya tenga la residencia, un chileno que haya nacido en Chile, o nacer en Chile, porque 2 extranjeros pueden tener un hijo en Chile y ese hijo va a ser chileno. Sí, puede ser pero no necesariamente ellos van a ser chilenos. Exacto, ellos no toman la nacionalidad, el hijo sí tiene derecho a la nacionalidad. Es importante ver en verdad cómo en general todos los intereses o los cambios que ustedes plantearon son como en torno a la justicia, la igualdad, que en verdad eso era lo que queríamos mostrar, que en verdad la Constitución también tiene muchas fallas en justicia, en equidad, en igualdad, en derechos, en deberes también, que pueden ser importantes como tema para que uno vaya a participar, como motivante para que uno vaya a participar. En el fondo lo que nosotros queremos que se den cuenta es que más allá de si lo que estamos viviendo ahora nos favorece o nos perjudica, es el hecho de que no nos permiten actuar en torno a esto. O sea,
el golpe social que fue hace poco tan fuerte fue porque no había otra forma de actuar políticamente, porque no tenemos, o sea, como le ejemplifiqué en el video, en este video de caricatura, en una caricatura sobre Estados Unidos, se muestra como cualquier cosa el derecho que ellos tienen de seleccionar sus propias leyes como pueblo, de tener asamblea. Nosotros tenemos, ¿cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman las juntas de vecinos? Vecinales. Bueno, tenemos esta asociación, y con esta asociación tenemos derecho a poco y nada, o sea, no podemos intervenir directamente en la ley, sino que nos favorecen a la hora de conseguir ciertos recursos, pero no podemos intervenir en la selección de estos recursos, no podemos pedir que tal vez, o dar cuenta de que son innecesarios para mantener la población que lo requiere. Entonces, Claro, queda reflejado también mucho en la empresa. La empresa que ha muy claro que el trabajador tiene que afiliarse y crear un sindicato para poder exigir que se le valore un poco o alguno de sus derechos, y más encima, esos sindicatos son dirigidos por unos pocos, que muchas veces, para optar por su propio beneficio, no siguen exigiendo más. O sea, y la creación de los sindicatos también es por lo mismo, porque no hay uno no puede levantar la voz hoy en Chile. Y lo mismo que pasó con el estallido social, o sea, unos pocos levantaron la voz y se transformó en un caos. Porque aún hay la represión, o sea, y lo va, y va a seguir, o sea, y hoy en día es ilógico, hoy es ilógico e irracional que haya toque de queda, si la circulación de la gente es durante el día, no durante la noche. En la noche la gente no anda paseando en la calle ni en una plaza a las 2, 3 de la mañana. Es muy poca la gente que hace eso. Entonces, ¿por qué tenemos toque de queda? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros ya nos acostumbramos y la gente ya se acostumbró nuevamente a un toque de queda. Así de domesticados estamos. La población, por el gobierno, está domesticada. Es verdad. ¿Ah? No debería por qué haber un toque de queda, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso también son poderes que prácticamente la Constitución le otorga al presidente. Claro. Que son los de... Estado de emergencia. Estado de emergencia, eso. Y de hecho hay 4 tipos de estado de emergencia, creo que también son permitidos al presidente, entonces igual se le da harto poder, y también hay que contextualizarlo en los años de 1980, que eran útiles para poder plasmar plasmar la dictadura. Sí. No, está diseñado para reprimir a la sociedad. Oigan, chiquillos, yo igual quería... Yo me estoy acordando de 1000 cosas que debería cambiar, y entonces sería como muy largo, ya, ¿cachai? Porque en realidad hay muchas cosas. Pero ¿dónde va? Y también uno porta el asunto de la cultura, la televisión y esas cosas. Yo creo que también se ha visto muy mermado. Yo recuerdo cuando chico, yo tengo 40 años, ya yo soy claramente noventero, y recuerdo los programas, por ejemplo, en TVN, los programas culturales y cosas así que se veían, y ahora no se ven, ¿cachai? ¿No? Entonces de ahí viene un poco, pero sí... No sé, en cuanto a televisión, a marketing y todo eso, está súper enfocado netamente a la venta, al capitalismo, al adquiere, al endeudate, al todo eso, y no se ven programas como los educativos que se veían igual en esa época, ¿cachai? Entonces, si le sigo normando cosas, voy a hablar de 1000 porque yo he vivido todo esto, ¿cachai? Yo tengo la misma edad, yo nací en el mismo año de la Constitución, he vivido todo. Entonces, en el fondo, perdón. Y que en el fondo por esto mismo, porque sabemos que dentro de esta discusión y este espacio que es relativamente corto, nos faltaría tiempo, queremos dejarlo con una pequeña tarea, que es que vamos a repetir esta intervención 3 veces. Y que una de estas circunstancias que estamos actualmente, y faltan 2 más que se van a programar. El caso es que queremos que, si se le ocurre alguna pregunta o se le ocurre una forma de contestar también esta pregunta nuevamente, que qué cambios les gustaría que trajera la Constitución, lo anoten
y para la próxima intervención nos pregunten libremente, ¿ya? Sientan con el derecho de comunicarnos su inquietud y su idea. La pregunta es la siguiente, ¿las intervenciones próximas van a, igual en este mismo formato o vamos a incluir a otros compañeros que sea más masivo? Yo voy a pedir que sean mínimo 10 participantes, la verdad. Eso. Y lo voy a conversar y voy a solicitar que sean mínimo 10 participantes, porque la idea es que, o sea, nosotros este es un trabajo que hacemos con otra fundación y la fundación como requisito tiene un mínimo de 10 participantes. Igual hoy día esta se hizo bajo estas circunstancias de participación por el problema de internet, porque la teníamos programada a otra hora y hubo circunstancias fuera de nuestro control que la tuvimos que prorrogar y hacer como se pudiera. Igual, si hay una instancia en la que podamos repetir la primera sesión, también podríamos hacerlo con el resto de participantes, pero por ahora no. Y por ahora vamos a buscar que las siguientes instancias sean de mínimo 10 participantes. También para que estén al tanto, la próxima intervención, van a haber 2 compañeros distintos que también están desarrollando este trabajo y que van a continuar. O sea, no deberían repetir la información que nosotros ya vimos, sino que van a continuar con una siguiente y la última vez también. Y si le quieren presentar dudas, yo voy a intentar también asistir para poder ir guiando las dudas. Y eso, y que se genere una conversación y que no se preocupen si quedaron con algo que decir porque van a tener las circunstancias, por lo menos en 2 ocasiones más. Claro, pero vaya. A modo de sugerencia o de petición, pudiesen incluir, yo más o menos igual tengo claro lo que significa la convención mixta y lo que es la mesa como la asamblea constituyente y la convención constitucional. Entonces, si ustedes igual podrían entregar un poco más de información para el resto de los compañeros, porque, o sea, a mi modo de ver, yo, claro, voto voto, un ejemplo, apruebo, pero voto convención mixta y quedo en lo mismo, o sea... Sí, nosotros en la última sesión vamos a explicar todo de cómo es el voto, qué implica, qué es convención mixta. También vamos a exponer por qué los políticos en general dicen que sale más caro por un tipo de voto. Que bajen los sueldos y ahí se recupera la plata. Claro. Chiquillos, yo quería decir algo. Tuvo súper bueno que no hayan elegido a nosotros ahora, ya porque somos los más pesados. Entonces, somos los más críticos, ¿cachai? Entonces estuvo súper bueno y ahí vamos a cachar hacia dónde va para los compañeros y nosotros mismos podemos ser como ayudarlos y guiarlos, ¿cachai? ¿No? Entonces va a ser súper bueno. Y lo otro que quería con respecto al hecho de votar con respecto a la Constitución, a mí personalmente me gusta mucho la historia, y sobre todo la historia de Chile. Ya no por nada me acordaba de todas esas fechas, ¿cachai? Y lo encuentro eso, un hecho histórico. Un hecho histórico, poder uno como ciudadano, ser parte de esto, bueno, ser parte de esto. O sea, yo lo veía antes, cuando empezó el movimiento primero, antes del estallido social, la AFP, ¿cachai? Yo decía, puta, AFP, no más AFP, ya, pues vamos con esto. Y a mí me dijeron una vez, weón, ¿qué tiene que estar negando la AFP, weón? Si está, weón, pero no lo van a cambiar así, tienen que cambiar la Constitución, tienen que cambiar una pila, weón, para que esto cambie. Weón, yo no lo quiero ahora, este cambio va a ser para cuando yo tenga 60 años, ¿cachai? Va a ser 20 años después y todo eso, y así todo vino este cambio de Constitución que igual se logró. Y algo nunca antes visto, ¿cachai? Entonces a mí me emociona ser parte de esto. Por eso me apasiona tanto, ¿cachai? No me apasiona tanto. Fuera de toda la desigualdad y todo lo que existe, yo creo que el hecho de estar presente en esto es un asunto que te llena. Ser parte de la historia. Pero en verdad fue bastante entretenido e interesante también, porque en verdad ustedes también saben y pueden aportar bastante a la sesión y al aprendizaje sobre la Constitución y la votación que viene, el plebiscito de ahora. Blanco, ¿ya? De hecho, la idea que tienen ustedes de compartir la información que han recibido hoy día con sus compañeros para nosotros es súper buena, porque la idea es que esta información se esparza y que sea útil y que en el fondo no es dictaminar lo que tiene que votar la gente, sino que es que la gente se dé cuenta de lo importante que son para la nación. Yo vote con conocimiento. De eso se trata, cada uno da la opinión personal, pero igual no es menor el hecho histórico, ¿no? Es súper relevante, ¿cachai? Nunca antes visto. Sí, pero un cambio fundamental. Sí, necesariamente. Y de una vez por todo dejar esa cuestión de
odiosidad de milicos y la constitución de los milicos y deja, bueno, ¿sabes qué quiere el pasado de una vez por todas? ¿Cachai? No que sea parte de la historia ya. ¿Cachai? Que ahora crear un nuevo Chile. Pues. Si nosotros ya estamos grandes, ya nosotros estamos para esto, para hacer una constitución que nos dé la posibilidad de elegir, que todos participemos, que no digamos, esta constitución la hizo la derecha, la izquierda. No, que todos tengamos la posibilidad de participar. Y en todo lleguemos a criterios que de una u otra forma nos dejen conformes. Vamos a eliminar muchos estratos sociales, muchas barreras, cosas que nos coartan a nosotros mismos como personas. Por un Chile antifascista. Claro, entonces que sea una constitución participativa de todas maneras. Ya. Eso. Y bueno, dale. Si sus compañeros que no están ahí también tienen dudas, también, o sea, ustedes pueden decirles si tienen dudas y si quieren saber algo de la Constitución también la próxima sesión, también pueden preguntarnos. Sí, que se integren con nosotros en el fondo la próxima semana. Yo igual ahora voy a hablar con el director bien los temas, ya que yo igual me estoy comunicando harto con él en estos momentos. Yo ahora, cerrando esto, les quería agradecer mucho por su tiempo y por su activa participación, la verdad. Es súper grato trabajar así. Que hay un intercambio de opiniones y de ideas. O sea, lo mejor. Sí, nosotros también creo que el agradecimiento a ustedes nos damos cuenta de que son jóvenes y que se preocupen de esto, porque esta constitución también va a llegar a un momento, a una edad que ya nosotros ya la tenemos y que ustedes necesariamente por un asunto de vida también la van a tener. Entonces, qué importante es que tu pensamiento sea de una u otra forma, condicione la forma de vivir, de tener beneficio y todo lo demás. Eso es muy importante, que la juventud tome conciencia de eso. Adelante es tuyo. Adelante es tuyo. Bueno, entonces voy a detener la grabación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Un gusto, la verdad. Un gusto. Simón, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Le vamos a llamar al Nazi Sandretti. No, yo después me voy a comunicar con el director, no se preocupen. ¿Cerramos, no? Sí, cerramos. Muchas gracias por todo. Ahí nos vemos. Chao.